días, bienvenidos, bien hallados. Primeramente, quiero dar las gracias a Julián y a Graham por el trabajo espectacular que han hecho esta semana, que ha sido muy bueno. Esto es para vosotros. Y también a todo el equipo de Georgia, que ha estado aquí acompañándonos esta semana. Y esto me hizo pensar también en que hemos hecho nuevas amistades y que, en cierto sentido, tenemos la opción de elegir a los amigos, elegir a las amistades, no tanto quizás a los compañeros de trabajo, pero me ha llevado a otra pregunta principal. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué hubiera pasado si hubierais sido capaces de elegir a vuestros padres antes de nacer? ¿Os habíais imaginado a lo mejor otra familia, otros padres con otros trabajos, otras afinidades? En cierto sentido, la familia no se puede elegir, y mucho menos a los padres. Pero ha habido un punto de inflexión en la era de la humanidad en el que el hijo elige a los padres. Y fue con el nacimiento de Jesús. Si os habéis dado cuenta, nosotros no podemos elegir a los padres, pero Jesús sí que eligió quiénes serían sus padres. Y la elección se basó en encontrar a unos padres con unos corazones obedientes a la palabra de Dios. Y no solo obedientes, sino hacedores de la palabra de Dios. Por eso, el personaje que hoy vamos a leer en el texto que vamos a trabajar es José, el padre de Jesús, padre terrenal, entenderme, porque el Padre Celestial es Dios. Y aunque en el Evangelio, tanto en Lucas como en Mateo, encontramos dos genealogías, aquí es importante que, aunque aparentemente son distintas, hay que tener presente que ha sido tema de discusión por siglos. Hoy en esta mañana no voy a poner punto y final a esa discusión. Sí que voy a dar unas pautas para que cuando nos acerquemos a esas genealogías y veamos las fuentes lucanas y mateanas acerca de la genealogía de Jesús, podamos entender cuál era el motivo de esa genealogía y por qué este evangelista o estos evangelistas lo presentan. Primero, tenemos que saber quién es el autor del evangelio. ¿Cuáles son los receptores de ese evangelio? Porque el autor los escribe para un público en concreto. ¿Cuál es la intención que tiene ese autor para presentarlo de esta manera? Y en general, y siempre lo más importante cuando nos acercamos al texto bíblico, es cuál es el contexto. Recuerdo que en las primeras clases que tuve en el seminario bíblico, teníamos un profesor que nos dice, cuando os acerquéis a los textos bíblicos, quedaros con las tres reglas principales, tres reglas de oro. El primero es el contexto. El segundo es el contexto. Y el tercero es el contexto. Es importante, y hacía hincapié en este punto, porque si un texto lo sacaréis de contexto, solo es un simple pretexto. O sea, no tiene fin, no tiene entendimiento ninguno, solo para tus propios propósitos. Así, si vais al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, del versículo 23 al 38, encontraréis la genealogía que la fuente lucana nos presenta. Y esta comienza desde José y llega, José, marido de María, o de Miriam, como dicen los judíos, y llega hasta Adán. Quedaros y anotaros con esto. Es una línea genealógica ascendente. Luego, a través de esta lista de nombres, trata una línea familiar desde Jesús hasta... toda la línea que presenta Lucas es una línea real, de la realeza.
Y es interesante que Lucas, en esta genealogía, presenta nombres que en la otra no aparecen. Y lo que nos dice es que Lucas ha sido un investigador concienzudo, minucioso, que ha estado buscando detalladamente quiénes eran las personas de esta línea genealógica. De hecho, es así como comienza el Evangelio de Lucas. Si vais a Lucas, versículo 3, dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Con lo cual sabemos que, aparte de lo que hemos estudiado de Lucas, que era un doctor, era médico, era minucioso en aquello que hacía. Con lo cual su investigación nos llega o nos dice que ha sido también muy minuciosa, no se ha saltado nada por alto. Sin embargo, la fuente mateana, que podéis encontrarlo, capítulo 1, del versículo 1 al 16, por así decirlo, Mateo entra a saco directamente ya con la genealogía, pero empieza desde Abraham hasta José, marido de María. Y esta línea genealógica es descendente. Si hemos visto antes, la de Lucas era ascendente y la de Mateo es descendente. Esto lo voy a dejar aquí, no voy a introducirme un poco más en por qué, porque quiero que lo trabajéis vosotros esta semana, que penséis por qué lo hacen así y cuál era el motivo. Os voy a hacer un poco de spoiler ahora, ¿vale? El enfoque de Mateo tenía una visión profunda y significativa y el propósito de Jesús. Es interesante también ver que en la genealogía de Mateo aparecen nombres de mujeres, cosa inusual para la época. Podéis leer mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Lo que nos está queriendo decir con esto es que Dios usa a cualquier persona con corazón dispuesto para el propósito de Dios, ya sean hombres o mujeres. Y aquí me encanta, porque esto es un bofetón, entenderlo así de esta manera, a todas estas personas que dicen y defienden que la Biblia es machista. Pues va a ser que no. Y luego, la genealogía de Mateo nos muestra una continuidad histórica en la promesa de Dios, dada desde Abraham hasta el cumplimiento de Jesús. Nos enseña y nos revela la identidad de Jesús como Mesías y como Rey. Por eso el texto bíblico que vamos a ver hoy se encuentra en Mateo, capítulo 1, del versículo 18 al 25. Y dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí, antes de continuar, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque es importante saber el contexto en ese momento. Y en ese momento estaba el imperio romano que ocupaba, si os veis aquí la imagen, todo lo que es el Mediterráneo. Y este imperio fue desde el año 27 a.C. hasta el 476 de nuestra era.
Quizás sea el más conocido de la historia, de todos los imperios que podamos haber estudiado. Y fue un periodo, el Imperio Romano, tanto de su gloria romana como su parte más oscura. El ejército romano fue el principal núcleo de fuerza para conquistar todas las naciones vecinas, las famosas legiones romanas, que tenían una particularidad: se adaptaban al terreno y a las circunstancias y el ejército que tenían delante, con el fin de derrotarlos. Después de hacerlo, aparte de destruir las ciudades y su ejército, los sometían, quitaban a los gobernantes que tenían y los ponían ellos. Si era una provincia grande en extensión o más pequeña, eran procónsules. De esta manera, lo que hacía era afianzar el imperio en esa zona. No es difícil saber que en esta misma época, en el nacimiento de Jesús, había invadido, por así decirlo, el Imperio Romano la zona de Judea y había hecho lo mismo. Había quitado los gobernantes que había y había puesto los suyos. Por así decirlo, José, como hemos visto, bueno, en la presentación del principio lo ha titulado Un rey sin corona. Porque como hemos visto en las genealogías, José seguía la línea real. Era el rey, pero no ejercía. En este punto es importante porque se cumplen muchas de las promesas que dio Dios a su nación durante años en el que le nacería un rey. Aunque las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento parecían difíciles o imposibles, Dios no defrauda su palabra y mantiene y la cumple en la promesa que había hecho. Dos ejemplos del cumplimiento de la palabra de Dios. Uno lo encontramos en 2 de Samuel 7, del 12 al 14. Dios está hablando al rey David por medio del profeta Natán y le dice: y tú, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, y él me será mi hijo. Siguiente texto es de Isaías. Si bien Kevin muchas veces mete Hebreos porque es su libro favorito, yo no voy a hacer lo mismo. Yo hago lo mismo con Isaías, ¿vale? Y dice así, Isaías 11 del versículo 1 al 2. Saldrá una vara del trono de Isaí, padre del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, su espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De esta forma, de esta manera, con estos textos, queda afianzado la pertenencia a José a la línea real. Aunque no ostentaba el trono, como decía antes, sí que seguía cumpliéndose la promesa de Dios en su línea de sangre. El siguiente punto importante que nos dice el texto es que estaban desposados. No estaban casados, estaban desposados. La palabra griega que aparece aquí es nesteuo, que es como dar un presente, como afianzar el compromiso del matrimonio. Se entregaba un regalo. Y eso, según el diccionario Lockhart, que dice que el acto de contraer compromiso matrimonial entre los israelitas se consideraba como algo muy serio, aun cuando no se hubiera consumado la unión, y su violación equivalía al adulterio. Con lo cual, este compromiso es como si estuvieran casados, pero todavía no lo estaba. Pero ese compromiso, esa unión, de forma legal y a ojos de todos, era como si ya lo estuvieran, aunque no estuvieran viviendo juntos. Y por eso José, como dice al principio del texto, que era justo, no quería difamarla,
quiso abandonarla secretamente cuando se enteró que estaba embarazada. En cierto sentido, se puede llegar a entender que José se sentía traicionado, había roto su confianza. Tú imagínate que estás desposado con la persona con la que te vas a casar y esa persona queda embarazada. No me quiero ni imaginar la conversación que pudieron tener, ¿vale? De que aparece María, mira, ahora se me aparece un ángel, dice que estoy embarazada, tú no eres el padre. Bueno, sacando un poco de contexto, ¿vale? Entenderlo un poco la idea. Porque, ¿qué pasaría si fuese hoy día? La discusión no sería pequeña. Y lo que nos podríamos decir sería de todo menos bonito y felicidades. Pero el texto enfatiza que José era justo, que no quería infamarla. Y la opción menos gravosa que él pensó era abandonarla discretamente. Porque así está escrito en el texto: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta frase, en esta oración, encontramos que el ángel del Señor le dice: María es tu mujer. Le anima a que no la abandone, que no la deje, y además le dice que sí, que el embarazo es sobrenatural, es del Espíritu Santo. Por eso dice, y recalco, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En cierto sentido, el Espíritu Santo, el ángel le está diciendo o le está ayudando a despejar las dudas en cuanto a que no tuviera miedo de acoger a María, de amarla, de seguir amándola y de no abandonarla. Porque hay que tener presente también esta situación en esa época. Que una mujer que no estuviera casada, que quedara embarazada, era una vergüenza tanto para ella como para la familia. Y en aquella época, las ciudades no son como las ciudades que hoy conocemos. Si alguien ha tenido la suerte de visitar Nazaret, las casas eran muy juntas, pequeñitas, y además que a nuestros ojos, si lo comparamos con las ciudades de hoy o de los pueblos, son aldeas. Con lo cual era muy pequeñito y ya se sabe que en los pueblos de Castilla, por ejemplo, haces algo, yo por ejemplo de chaval hacía algo y antes de que llegara a casa ya lo sabían mis padres. O sea, no me quiero imaginar en aquella época cómo podría ser. La idea es la misma, pero la vergüenza que podría sentir tanto ella como su familia es igual de incomparable con la persona con la que estaba desposado. Hoy día, a lo mejor, esta idea de mujer soltera, sin compromiso, que quede embarazada, pues podría llegarse hasta a probar, por así decirlo, esta situación. Pero en aquella época os aseguro que no. El texto nos indica que José lo que quiere hacer es de una manera sutil, pero diferente, para no perjudicar a María. Esto nos está queriendo decir que José realmente amaba a María. La amaba con su corazón, completamente. Porque si tú amas a una persona, no la deseas el mal, aunque esta persona te haya hecho a ti el mal. Y leyendo este pasaje, pensando en ello, se me vino a la mente lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es entendible que José amara de esta manera a María. No la desea el mal. Y encima lo quiere hacer de una manera, por así decirlo, elegante. Como un señor, un caballero. Pero continúa el texto y le dice, el ángel le anuncia que va a tener un hijo. Ojo, hoy día podemos saber
Si una mujer está embarazada al cabo de, ¿qué son? ¿3 meses? ¿4 meses? Más o menos. O quizás algo menos. Puede saber si es un niño o es una niña. 3 meses, ¿no? Más o menos. En aquella época no. En aquella época era imposible. Era, venga, el día que del alumbramiento podrás saber si es un niño o una niña. Y esto me llevó a pensar en lo que escuchaba algunas veces a mis abuelos, o más bien a mis abuelas y en el pueblo, de cómo adivinaban o podrían adivinar el sexo de un niño. Me he encontrado, buscando un poco por la web, cosas muy curiosas, ¿vale? Voy a nombrar un par de ellas. ¿Conocéis el método de la cuchara y el tenedor? Bueno, consiste en poner 2 sillas. En cada silla, en una cuchara y en otra un tenedor. Y taparlas con un cojín. Y decirle a la embarazada que se siente. Si se sienta en el tenedor, es niño. Y si se sienta en la cuchara, es niña. Bueno, otra, la del péndulo. Correcto. Se manda a tumbar a la embarazada, se coge su anillo de casado, una cadena que tenga y se suelta encima de la barriga. Si empieza a hacer círculos, es una niña. Si empieza a hacer un movimiento pendular, es un niño. Luego está el de la sal. Este yo cuando lo vi me estaba riendo y me estaba acordando de algunas amigas y ahora os digo por qué. Cuando la embarazada esté dormida, se vertía sobre su cabeza un poco de sal sin que se enterase. Si al despertar, o sea, cuando se despertaba, lo primero que había que preguntarle, dime un nombre. Si el nombre era de un varón, iba a ser un niño. Si era de una niña, evidentemente, o sea, de una mujer, iba a ser una niña. Y digo porque me estaba acordando de algunas amigas, sobre todo en León, que tienen un carácter muy fuerte. Yo te digo que a alguna de ellas le echas un puño de sal mientras está durmiendo en la cabeza y se despierta, ya puedes correr. Dos más. Una es para la gente que le gustan las matemáticas y se llama el método de la suma. Consiste en, voy a leerlo, se suma la edad que se tiene cuando se quedó embarazada, el mes de su nacimiento y el mes en el que cree que concibió al niño. Si el resultado es número impar, se dice que será un niño, mientras que si es par, será una niña. Esto ya es de... Y luego el último. Este sí que lo he escuchado también, aparte del de la cadenita, por mi tierra, el de la forma de la barriga. Si la forma de la barriga es puntiaguda, es un niño. Si es más redondita, es una niña. No sé si será verdad o no, ¿vale? Pero todos estos métodos podéis encontrar en internet. Y muchos más, y muchos más raros. Hay algunos que bastante oscuros, por cierto. Hay que decir que carecen de toda ciencia, base lógica. Vale, son tradiciones. Entonces, claro, en aquella época no se podía saber el sexo del bebé. Se puede adivinar por métodos de abuelas o cosas raras, pero no se podía decir. Pero aquí, por así decirlo, le dice el ángel a José que va a ser un niño. Y no simplemente eso. Esta es otra discusión. Los padres, ¿qué nombre le ponemos al niño o a la niña? Y se tiran días, semanas, meses y tal. O ya hacen combinaciones, pues mira esto, lo otro, ta, ta, ta. Que luego también aquí debo decir que cuando a lo mejor es mayor en el colegio le ponen un mote y dices tú, me he tirado 2 meses buscándole el nombre al niño para que luego le pongan un mote. Pero en fin, le dice el ángel que va a ser un niño, el nombre que le va a poner y no queda ahí la cosa. ¿Cuál es el propósito del nacimiento de ese niño? Y dice el ángel, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo nos enseña dónde está reflejada esta situación en el Antiguo Testamento, mostrando que las promesas de Dios que dice se cumplen en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que todos sabemos que su significado es Dios con nosotros. Matthew Henry, el comentarista bíblico, puntualiza acerca del nombre que debía ponerse al niño. Y dice así: la razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados, de la culpa del pecado por el mérito de su muerte, y del poder del pecado por el espíritu de su gracia. Al salvarlos del pecado, los salva de la ira y de la maldición, y de toda desgracia, aquí y después. Cristo vino a salvar a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados, y así a redimirlos de entre los hombres para sí, que es apartado de los pecadores. Y llegamos al punto importante del texto, lo que hace José. José obedece a la palabra de Dios dada por el ángel. Dice en el versículo 24, y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. José, cuando despierta del sueño, es obediente. No deja para dentro de unos días o empieza a darle vueltas. No. Lo que nos dice el texto, se despierta, obedece y hace. Por eso, cuando Dios busca a personas para cambiar, por así decirlo, el mundo, busca a corazones obedientes, corazones sinceros, corazones que estén dispuestos a escuchar, a obedecer y a cumplir la palabra de Dios. Fue obediente en cuidar de ella, casarse con ella y hacer como Dios le había mandado hacer. En este punto, a José se le aclaran las ideas, se le despejan las dudas. Su idea principal de abandonarla desaparece. Y ahora dice, bueno, realmente amo a María, voy a cuidar de ella y voy a cuidar del niño que lleva dentro, porque es muy importante. Hay que entender que la tradición judía a los niños se les enseña ya la Torá, la ley de Moisés, a los profetas. Ellos saben perfectamente cuál es el mensaje, cuál es la idea y por qué de todo esto. Si leemos más adelante en los evangelios, encontramos que a Jesús se le acusa como que su madre es hijo de... O sea, ha sido una mala persona, porque si recordáis hace unos minutos os acabo de decir que era un pueblo muy pequeño, con lo cual sabían todos perfectamente lo que hacían todos. Entonces, es fácil entender que ellos sabían que ella había quedado embarazada antes de casarse. Por eso, Juan, en el capítulo 8, versículo 41, dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. A Jesús le estaban acusando de que su madre no había sido fiel al matrimonio y que había concebido antes del matrimonio y que José no era su padre. Pero, y esta es una de las cualidades que tiene José, que le engrandecen delante de Dios, y por eso su nombre queda reflejado en la Biblia para la eternidad, la obediencia. No es la única vez que a José se le aparece el ángel de Dios en sueños, le da unos mandamientos y lo obedece, porque si pasáis al capítulo 2 de Mateo, del versículo 13 al 14, dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, la segunda vez,
y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Nos vuelve a recalcar que José vuelve a escuchar la voz de Dios por medio del ángel y obedece. Y un poquito más adelante, los versículos 19 al 21 dice, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, la tercera vez, se le aparece en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Esta idea de obedecer, que aparece aquí en el Mateo, es la que está diciendo continuamente Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo, a la nación de Israel. Le está diciendo, si obedeciereis a mi voz, si os volviereis de vuestros malos caminos y me hiciereis caso y fuereis por los míos. Dios lo que no quiere son sacrificios, no quiere que andemos, bueno, ahora que se acerca Semana Santa, cojamos un paso y llevemos un peso o vayamos descalzos en una procesión, tal. No. Lo que Dios quiere es que vayamos a buscarle en la Biblia, porque es su palabra, escuchar su voz y obedecerle. Lo que quiere son corazones dispuestos. Dios conocía perfectamente el corazón de José y de María. Sabían que eran obedientes a su palabra. Y llegado el momento, cumplió con la promesa que había dado al pueblo de Israel. O dicho de otra forma, Dios hace grandes cosas por medio de aquellos que le escuchan y le obedecen. Esto mismo nos está diciendo Dios en esta mañana, a nosotros. Que cambiemos nuestros pensamientos por sus pensamientos. Que oigamos la voz de Dios y que obedezcamos sus mandamientos. Que no seamos rebeldes a sus enseñanzas. Que no seamos rebeldes a su voz. En el versículo 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí voy a hacer 2 puntos. Uno, cuando la Biblia dice que conoció en el sentido de pareja, significa que mantuvieron relaciones, que tuvieron intimidad, como un matrimonio, que es lo normal. Pero aquí nos está diciendo que José respetó a María hasta después del alumbramiento de su primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo de varios. Puede ser de otro, de 3, de 4, de 5, de 6. Porque si no sería unigénito. Con lo cual nos está diciendo 2 cosas. Que culminaron su matrimonio y que tuvieron más hijos. Porque el texto dice a su hijo primogénito. Unos capítulos más adelante, la fuente mateana nos indica cuáles eran los nombres de José y de María. Marcos también la refleja. Mateo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Vemos que aparte de Jesús, tuvieron 4 varones y como mínimo 2 niñas, porque hablan plural. Hermanas, porque si no sería hermana. Con lo cual, mínimo 6, Jesús 7, mínimo.
porque en aquella época recordad que no se contaban a las mujeres, era la tradición, era lo que tenían ellos. Para mí, cuando yo leía esto, antes de convertirme, yo vengo de tradición católica. Mis padres católicos, yo crecí en la iglesia católica, comunión, fui monaguillo, confirmación, bautismo. Siempre se me enseñó de que José y María no tuvieron más hijos, que fue virgen sin pecado. Con lo cual, para mí, en mi mente empezó a entrar en conflicto la tradición por un lado y lo que dice el texto bíblico por otro. Por un lado, fue frustrante, fue también de tener enojo por aquellas personas que me habían estado enseñando desde bien niño de que María no tuvo más hijos. Y cuando te acercas a la palabra de Dios, ¡pum!, bofetada. A la tradición, claro. Con lo cual, leí que tenía 4 hijos y que sus nombres eran Jacobo, José, Simón, Judas, y además tenía hermanas. Esto muchas veces me ha llegado también a tener discusión con amigos o de la infancia o con compañeros muy católicos, porque cuando enfrento la palabra de Dios con lo que ellos creen, cuando ya no tienen nada más que objetarme, porque voy con la Biblia y como cristiano, mi base de fe es la Biblia, con lo cual les abro la Biblia, les enseño el pasaje y confronta también sus tradiciones. Pero anteponen la tradición a la palabra de Dios. Y ese es un problema. También la Biblia, si vamos leyendo y vamos estudiando poco a poco, va destruyendo todas estas tradiciones que la Iglesia ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Pero la Biblia siempre tiene la verdad. Segunda de Timoteo 3:16. Toda palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Con lo cual, si nos dejamos moldear, si dejamos que Dios nos cambie nuestras mentes y nuestros corazones, va a destruir toda la tradición. Se va a quitar todo eso y nos va a quedar lo que Dios quiere para nosotros. Un corazón sincero y obediente a Dios. También, como José, tenemos a lo largo de la Biblia muchos héroes silenciosos. Porque ¿cuántas veces hemos leído este pasaje en nuestras casas? Un montón de veces. ¿Nos hemos fijado en los detalles? Muy pocas veces. Nos vamos a lo principal. El personaje principal es Jesús. Pero muchas veces nos olvidamos de los secundarios. En este caso es José. María hablaremos dentro de un mes. Pues, sabemos que el mes de mayo, primer domingo, es a María. Pero hay otros tantos héroes silenciosos en la Biblia que debemos mirarlos y detenernos a estudiar. Aquila, Priscila, Araúna, Baruch, Bernabé, Bob, Caleb, Gallo, Ur, Joiada. Hay un montón de ellos, héroes silenciosos de la Biblia, que nos enseñan y nos llenan con sus historias, con lo que ellos han hecho. Y esto es importante. Si su nombre aparece en la Biblia, es porque Dios quiere que aprendamos de ellos. También vemos en los nombres de aquellas personas que han pecado y han sufrido las consecuencias, porque Dios también quiere que aprendamos de ellos, de sus errores, para que no los cometamos nosotros. Y para ir terminando, ¿cuál es el trabajo de José? Educar. El trabajo que ejercía era de carpintero. La palabra aquí usada en griego es tectón,
denota cualquier artesano, especialmente el que trabaja la madera. Pero para la traducción al castellano se usa carpintero. Está un poco errada la idea, pero porque no tenemos una palabra en castellano que nos defina un poco mejor cuál es la idea principal de esta palabra, que es un artesano que trabaja la madera, la piedra o el metal. De hecho, el diccionario bíblico, bueno, esta es una imagen de José con sus hijos, enseñándole. Ahí. Diccionario bíblico Lexar. En los tiempos bíblicos, el término carpintero tenía un significado mucho más amplio del que se tiene en la actualidad. Podía referirse también a los oficios de grabador, artesano, albañil, cantero o artífice. Y encontramos estas referencias bíblicas, donde aparece. El término hebreo es rasaj. Significa artífice, trabajador, constructor, todo en la misma palabra. Con lo cual nos da a entender que José no simplemente era un carpintero. Sabía de matemáticas, pues era constructor. Sabía de estructuras, de los materiales, distintos materiales, cómo utilizarlos, cómo tal, y cómo trabajar y elaborar la madera. Hoy día que si conocemos a alguien con estas características que sabe hacer de todo esto, casi lo llamamos genio. Pero en aquella época era lo normal. Pero no era de la gente normal, tenía unos conocimientos, unos estudios. Este significado, este trabajo, nos da a entender también cómo mantenía a su familia del trabajo de sus manos. También nos dice, como acabamos de leer en Marcos 6:3, cuál fue el oficio que ejerció Jesús antes de su ministerio. Porque, ¿cómo empieza la pregunta? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Con lo cual, nos señala que el Señor Jesús, antes de su ministerio, aprendió el oficio de su padre y estuvo trabajando como carpintero. También nos da a entender que José enseñó a sus hijos esta profesión. Con lo cual el trabajo, en cierto sentido, es una bendición. Y para ir terminando, al principio os decía que en un par de días, el martes, se va a celebrar tradicionalmente San José, obrero. Hay años que es festivo, otras veces no. José, marido de María, carpintero, nos muestra que este personaje silencioso tiene muchas características que nos vale para nosotros, que nos enseña. Uno, que fue obediente, un corazón sincero, que estudia la palabra de Dios, que la enseña a sus hijos. Porque si os acordáis de Deuteronomio 6, del 4 al 9, el famoso Shema Israel, y lo repiten hoy día en Israel, y se lo enseñan de los padres a los hijos, y los hijos a los hijos. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Con lo cual, entendemos y sabemos que José cumplía la palabra de Dios y se lo enseñaba así a sus hijos. Por eso también leemos en los evangelios que Jesús, cuando era niño, crecía en conocimiento, en sabiduría y se fortalecía como persona. Aparte de la sinagoga, el principal maestro que había dentro de las casas era el hombre.
Y aquí tenemos el ejemplo. También hemos visto y aprendemos que José era justo, que amaba a su esposa María, que cuidó de su familia, enseñó a sus hijos los mandatos divinos y fue obediente a la palabra de Dios. José nos enseña a ser un buen esposo, un buen padre, a ser un buen hijo de Dios. José es como tantos otros héroes desconocidos que aparecen en la Biblia y que Dios los ha dejado para que aprendamos de ellos. Leerlos con especial cuidado. Hay que aprender mucho de ellos, pues nos enseñan muchas cosas. A simple vista pasan desapercibidos, pero su amor a Dios y su obediencia nos llenan con su sabiduría, con sus palabras. Son grandes maestros para nosotros. José sigue siendo al día de hoy un héroe sin capa y un rey sin corona. Después de todo esto que me habéis escuchado en esta mañana, no queda otra que haceros una pregunta personal a cada uno. Si tú hoy día estuvieras delante de Dios y buscara a una persona para llevar sus planes a buen término, ¿qué pensaría Dios de vosotros? ¿Tendrías un corazón obediente, sincero? ¿Rehuirías de sus mandatos? Hoy te invito, en esta mañana, a que entregues tu corazón a Dios. Que si has sido rebelde delante de Él, le pidas perdón. Porque Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Porque es a Él al que hemos desobedecido. Es a Él a quien debemos pedirle perdón. No a nadie más, a Él. Y luego, puedes pensar que esto no es para ti, que esto es una religión más, que son palabras bonitas o palabrerías. Muy bien. Eres libre. Nadie te va a decir nada. Pero déjame decirte una cosita. Escrito está en la Biblia que al final de nuestros días, cuando estemos delante de Dios, seremos juzgados, tanto por nuestras buenas obras como de nuestras malas obras. Y está escrito que no se halló nadie, ni siquiera uno, bueno delante de Dios. Con lo cual, si tú crees que vas a pasar la eternidad o vas a vivir la eternidad con Dios, déjame decirte que estás muy equivocado. Solo hay uno que cargó por todos nosotros, todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Y es a Él a quien debemos fijar nuestros corazones, nuestros ojos, nuestra vida. Pedirle perdón a Él, creerle y confesarlo. Obedecerle y cumplir su palabra. O quizás lleves ya años convertido y esto sea más un mero refresco de las enseñanzas que hayas podido escuchar o de lo que hayas podido aprender durante todos estos años. Déjame decirte también una cosa. ¿Sigues siendo obediente a Dios? ¿Obedeces su palabra? ¿La pones en práctica? ¿Dejas ser usado por Dios tu vida para cambiar y transformar la de otros? Ahí lo dejo. La decisión es de cada uno. Yo no os puedo obligar. Dios no obliga. Dios es un caballero. Aquí lo tienes. Tienes su palabra. Tienes sus mandatos. La decisión es tuya. Dios y Padre, te damos gracias por este día, por tu palabra, por cómo nos enseñas por medio de todas estas personas que a simple vista no parecen personajes principales, pero como decía antes, que son héroes, héroes sin capa, y hay un montón de ellos dentro de la Biblia. Señor, te pido en esta mañana que nos ayudes a verlos, a leerlos, a estudiarlos y a aprender de ellos, y sobre todo a entregarte nuestros corazones,
que si aún están endurecidos, te pido en esta mañana que los rompas toda dureza que hay en ellos, que nos llenes de ti, de tu palabra, de tu verdad, de tu sabiduría, nos llenes y nos guíes por medio de tu Santo Espíritu, y que en un momento de nuestra vida, antes de que nos llames de este mundo, te podamos confesar como Señor y Salvador, y nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, porque queremos pasar toda la eternidad contigo. Señor, te entrego hoy los corazones de todas las personas que están aquí, los que nos puedan ver luego en las redes sociales y todas aquellas personas que puedas traer tú a esta iglesia. Señor, tócalas, cámbialas y transfórmalas. Que sus vidas sean herramientas útiles en tus manos para llevar el Evangelio a otras partes. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.